es problemas que destruyen la unidad y la armonía de la familia. Ahora, no nos vamos a quedar en problemas porque vamos a hablar también de soluciones a dichos problemas. Vamos a leer este verso de la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 17 y el versículo 1, que dice de la siguiente manera. Proverbios 17:1 dice la palabra de nuestro Dios así: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Amén, así es. Yo estoy seguro que si yo preguntase en esta noche a cuántos de ustedes que nos están viendo les gustaría saber cómo es el cielo. Oiga bien la pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber cómo es el cielo? Yo creo que a todos nos gustaría saber cómo es el cielo. Precisamente, una maestra de escuela dominical para niños estaba tratando de explicarle a un alumno de 8 años cómo es el cielo. Y entre otras cosas, la maestra le dijo lo siguiente: me gusta comparar el cielo con mi hogar. ¿Por qué, profesora? Bueno, porque mi hogar es un lugar rebosante de paz, de armonía, de... Sí, dice la maestra, el cielo es como mi hogar. Pero resulta que en la misma clase hay otro niño pequeño que se espanta cuando le escucha decir a la maestra que el cielo es como su hogar. La maestra se da cuenta y le pregunta que qué le pasa. Dice, bueno, profesora, lo que pasa es que si el cielo fuera como mi hogar, entonces yo no quiero ir allí. ¿Por qué? Porque mi casa es un puro infierno, profesora. Entonces yo le tengo una pregunta a usted en esta noche. Si el cielo fuera como su hogar, el suyo, ¿le gustaría ir allá? Quédese con esa interrogante ahí en su corazón para que usted se responda a sí mismo esa pregunta. Si el cielo fuera como mi hogar, ¿me gustaría ir allá? Yo creo que lo que más se parece al cielo en esta tierra es un hogar donde esposos, padres e hijos viven en armonía. Esa sería la antesala del paraíso. Ahora, debemos puntualizar en esta conferencia que lo contrario no es menos cierto. Así como lo que más se parece al cielo en la tierra es un hogar armonioso, lo que más se parece al infierno aquí en la tierra es un hogar donde se viven suscitando pleitos y contiendas entre los miembros que viven allí. Fíjese cómo una cosa es como la antesala del paraíso y la otra es como la antesala del mismo infierno. De ahí la pregunta, si el cielo fuera como su hogar, ¿le gustaría ir allá? ¿O asumiría la actitud del niño que dice, no, maestra, si el cielo fuera como mi hogar, yo no quiero ir allí porque mi casa es un puro infierno? Por eso, con mucha razón, mi esposa les acabó de leer a ustedes lo que dice Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco. ¡Wow! ¿Cuán desagradable es un bocado seco? Un bocado seco es algo que anuga, es algo incómodo a la garganta, es algo que produce una gran sed, desesperación, de hecho. Sin embargo, ese bocado seco, con todo y ser desagradable, es 1000 veces mejor, dice el proverbista, es 1000 veces mejor comido en paz que en una casa donde hay de todo, pero con pleitos. Mejor es un bocado seco y en paz. En Proverbios, capítulo 17, versículo 15-17, encontramos algo similar. ¿Qué nos dice allí? Mejor es comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Noten, mejor es comida de legumbres, de ensalada, le hace de hojas, donde hay amor, que de buey engordado, donde hay odio. Ese es el texto paralelo que nosotros tenemos aquí. Yo creo que para nadie es un secreto lo que está pasando hoy con la familia. Yo creo que desde el principio Dios pensó en la familia. De hecho, debo decir que el orden de la sociedad y el orden de la iglesia está basado en el orden de la familia.
Eso es importante. Y si hay algo de lo que nosotros realmente debemos concluir, es el hecho de que no podemos hablar de una sociedad estable con hogares inestables. Es más, ni siquiera podemos hablar de un ministerio estable con familias inestables. ¿Por qué? Porque cuando la familia anda mal, pues todo anda mal, como vamos a ver más adelante. Entonces, es lamentable lo que está sucediendo hoy con la familia. Dios desde el principio pensó en la familia. La familia es un invento de Dios. Dios es el creador de la familia. Entonces, el orden de la sociedad y el orden de la iglesia dependen del orden de la familia. Ok, para nosotros determinar y tener una idea aproximada de por dónde andan las cosas, podemos tomar como ejemplo lo que está sucediendo hoy con el matrimonio y el problema del divorcio. Seguramente muchos de ustedes que nos están mirando ahora conocen a alguien, sea amigo o conocido o familiar, que haya pasado por la amarga experiencia de un divorcio. Si vamos nosotros, digamos, en retrospección a los días de nuestro Señor Jesucristo, nos daremos cuenta que en los días de Jesucristo, el divorcio, lamentablemente, era un mal de grandes proporciones. Pero en nuestra época, este ha llegado a ser una verdadera epidemia. Claro que sí, porque literalmente miles de personas se divorcian cada año en nuestro país, dejando así una secuela interminable de problemas. Hace unos años atrás, quizás 40 años atrás, divorciarse era un escándalo. Si hay personas mayorcitas aquí en este Zoom, saben que aún entre los no cristianos se mantenía la idea, quizás 40 años atrás, de que el matrimonio era para toda la vida. Sin embargo, vemos cómo la situación comenzó a cambiar lenta pero resueltamente y lo que tenemos hoy día es un verdadero desastre con los matrimonios. De manera que es una situación bien difícil. Amados hermanos, la familia está confrontando hoy más que nunca serios problemas. Países donde más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y saben qué es lo peor de todo esto, mis hermanos, que los hijos que crecen en un hogar con problemas, donde hay contienda, pleitos, celos, cuando se casan, lamentablemente tienden a formar la misma clase de hogares. Esto no tiene que ser así, pero desgraciadamente es así porque es una especie de atmósfera que se va arrastrando. Y es verdad lo que dice mi esposa, o sea, los hijos que se levantan en un hogar con problemas, a la hora de ellos casarse, por lo general tienden a formar la misma clase de hogares. Es como, por ejemplo, el niño que le pregunta a su papá: papi, yo quiero que tú me expliques cómo comienzan las guerras. Y el papá le dice: pues mira, mi hijo, verás, todo comenzó cuando Alemania invadió a Bélgica. Pero en esto, la mamá le interrumpe y le dice: no fue por eso. Fue porque alguien mató a un príncipe, está mal orientando al niño. El hombre le pregunta: espérate, mujer, aquí quien contesta la pregunta, ¿quién es tú o yo? Porque el niño me la hizo a mí, no fue a ti que él te preguntó. La madre, con aire de reina ofendida, sale por la puerta, estrella la puerta, los cimientos de la casa se tambalean, hay tensión. Recuerden que el niño está chequeando todo lo que está pasando. Hay un silencio momentáneo y el padre respira profundo y le quiere seguir explicando al niño cómo empiezan las guerras, y el niño lo que hace es que lo para, lo detiene y dice: papi, no te preocupes, ya yo sé cómo comienzan las guerras. Las guerras comienzan aquí entre tú y mami. Hermanos, sobre todo padres que nos ven, un ejemplo habla más que 1000 palabras. Entonces, es así. Hay una atmósfera que se arrastra a través de la cual el niño va aprendiendo, y esa atmósfera va impregnando en su carácter muchas costumbres, muchas cosas, muchos gestos que lamentablemente ese niño, aún inconscientemente, termina llevándose a su hogar si no se corrige a tiempo y se moldea esto. Entonces, ¿qué pretendemos hacer nosotros en esta noche? Y estamos compartiendo pantalla, ustedes verán mucho material. Les exhorto, les aconsejamos a que tomen nota de cada uno de estos puntos que vamos a dilucidar en esta noche. Pero vamos a analizar, mi esposa y yo, junto a ustedes, cuáles son algunos de los problemas que quebrantan la unidad y la armonía de la familia, diciendo primero lo siguiente.
Y mucha atención a esto que voy a decir. Los problemas espirituales en el hogar solo pueden ser resueltos a través de la obediencia a los principios dados por Dios en su palabra. Lo voy a repetir. Los problemas espirituales en el hogar solo pueden ser resueltos a través de la obediencia, esta palabra es clave, la obediencia a los principios dados por Dios en su palabra. El Salmo 127:1 dice que si Jehová no edificare la casa, pues en vano trabajan los que la edifican. Es que nada podemos sin Dios, así como nada podemos contra Dios, pero nada podemos sin Dios. De manera, mis amados hermanos, que si vamos a hablar de solución a problemas familiares, no debemos ignorar lo que Dios determinó desde el principio que la familia fuese. Miren, yo tengo la convicción de que una de las razones por la que nuestra sociedad de hoy se está derrumbando es sencillamente por el hecho de que los hombres han ignorado a Dios y su palabra. Claro que sí. Esa es una de las razones por las cuales la sociedad de hoy se ha ido a la deriva. Porque si echamos por tierra los principios divinos para el buen funcionamiento de la familia, estaríamos creando una bomba de tiempo que más temprano que tarde terminará sumiendo la sociedad en un caos. Y ustedes saben que no estamos lejos de eso porque los hechos están ahí. Entonces, aprendamos lo siguiente. Un quebrantamiento de la vida hogareña nos conducirá a un quebrantamiento de todo lo demás. Porque cuando la familia anda mal, todo anda mal. La sociedad está como está porque las familias están como están. Las escuelas se han convertido en un campo de batalla y hay tanto irrespeto a los profesores porque las familias están como están. Tenemos que ir a los hogares para encontrar la respuesta de por qué las cosas andan así. Entonces, es imposible echar por tierra los patrones divinos y no cosechar los resultados tarde o temprano. Entonces, vamos a entrar en materia de inmediato, mis amados, para identificar cuáles son algunos de los problemas que quebrantan la armonía familiar y en esa misma medida me gustaría que vayamos observando qué soluciones se deben aplicar a cada caso, siempre, subraye esto, siempre de acuerdo a lo que Dios dice, no a lo que dicen los expertos, lo que Dios dice. Ok, vámonos con el problema número 1. Problema número 1. Problema número 1, mis amados hermanos, falta de una buena comunicación. Falta de una buena comunicación. Yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo y con mi esposa también, obviamente, de que no puede haber un buen matrimonio sin que exista una buena comunicación. No puede haber un buen matrimonio si no existe una buena comunicación. ¿Por qué? La base de toda relación, incluyendo la del matrimonio, es la comunicación. Esa es la base de toda relación. Bien. Ok, si dice falta de una buena comunicación, pastor, tenemos que saber qué es comunicación. Ok, ¿qué es comunicación? Bueno, cuando del matrimonio se trata, a mí por lo general me gusta definir comunicación con estos términos que ustedes ven ahí en pantalla. Comunicación es 90% escuchar y solo 10% hablar. Claro, porque un principio básico para una buena comunicación es saber escuchar. Saber escuchar, hablar poco o hablar menos y tener dominio propio. Yo creo que eso es fundamental. Muy bien. ¿Qué nos dice la Escritura? Por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, verso 19. Para que ustedes vean que es un principio bíblico. Esto no lo estoy inventando yo, esta definición de comunicación. 90% escuchar, dijimos, y 10% hablar. ¿Qué nos dice Santiago 1:19? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para... Aquí no dice que debe ser pronto para hablar, aquí dice que debe ser pronto para oír y tardo para hablar. Pero ¿qué pasa? Que a veces en el mismo matrimonio se da el caso de que nosotros queremos hablar un 90% y solamente escuchar un 10%. El hombre quiere vaciar la cinta solo. A veces la esposa quiere vaciar la cinta sola también.
Y se dice que las mujeres hablan 18,000 palabras, adversando al hombre que son 13,000. Pero bueno, eso varía mucho porque hay hombres que sufren de verborrea también y hablan muchísimo, más que muchas mujeres, y hay mujeres que son muy calladitas. Así que eso es un tanto relativo y varía de un individuo a otro. Pero el punto es aquí que si vamos a hablar de comunicación, debemos mencionar comunicación en términos de que debemos aprender a escuchar más de lo que hablamos. Muchas veces ocurre esto entonces y bueno, a lo mejor tengamos ejemplos, ¿verdad? O ejemplos que usted conozca. Pero la falta de una buena comunicación es uno de los principales enemigos del matrimonio, la falta de una buena comunicación, y por eso comenzamos por ahí. Ahora, no podemos pretender establecer una buena relación de pareja sin que se presenten momentos de crisis en los que la pareja tendrá que sentarse a dilucidar ciertos asuntos. Entonces, en ese sentido, toda pareja debe saber cuáles son los obstáculos que pueden impedir una buena comunicación. ¿Cuáles son esos obstáculos que pueden impedir una buena comunicación? Menciono uno rápido: el no saber discutir un asunto, el no saber discutir un asunto. Pero pastor, usted está hablando de que la pareja tiene que discutir. No estoy hablando de contender, estoy hablando de discutir. No es lo mismo, no es lo mismo contender y discutir. Pastor, ya hablamos de qué es la comunicación. Y ahora, ¿cuál es la diferencia que existe en discutir y contender? Bueno, vamos a ver la diferencia entre discutir y contender. Lo primero que debo decir es que la contienda busca un ganador, pero no resolver el asunto. La contienda genera enemistad, la contienda genera heridas, pero nunca la solución a un problema. Al contrario, lo agrava más todavía. Y eso es peligroso. Vamos a pasar aquí ahora para que contestemos la siguiente pregunta. ¿Cómo nos dice la pregunta aquí? Ok, ¿qué debemos hacer para evitar la contienda en un proceso de discusión si realmente queremos mantener lo que es una verdadera comunicación en el matrimonio, en la pareja? Perfecto. Ya que hablamos de que existe una diferencia entre discutir y contender, y ya establecimos la diferencia claramente, ¿qué debemos hacer entonces para evitar la contienda en un proceso de discusión? Bien, nosotros debemos asumir actitudes que Dios nos enseña en su palabra. Una de ellas, la primera, es la siguiente. La primera es mantener nuestras emociones bajo control. Repetimos, mantener nuestras emociones bajo control. ¿Y eso qué significa en un sentido práctico? Bueno, eso significa no dejarnos arrastrar de la ira pecaminosa. No dejarnos arrastrar de la ira pecaminosa. Yo quiero, mi amor, que tú me leas estos dos versículos que tenemos en pantalla ahí, que hablan de lo peligroso que es la ira cuando ésta nos controla. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Amados hermanos, en Efesios capítulo 4, verso 26 y verso 27, dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y en Proverbios 12, verso 16, dice la palabra de Dios: el necio al punto da a conocer su ira. Aquí tenemos dos textos interesantes que pueden ilustrar el punto. Estamos hablando de que para nosotros evitar la contienda en un proceso de discusión de pareja debemos mantener nuestras emociones bajo control. Y eso significa, repito, en un sentido práctico, no dejar que la ira nos domine, no permitir que la ira nos controle. Porque ya cuando la ira está en descontrol es terrible. De hecho, la Biblia nos enseña que el que se aira con rapidez es como quien suelta las aguas y dice, deja pues la contienda antes que se enrede. Aquí dice que es necia, Proverbios 12:16, es un necio la persona que al punto da a conocer su ira, que no tiene dominio propio. Bien, entonces, después que nosotros tenemos nuestras emociones bajo control, recuerden, para evitar la contienda en un proceso de discusión, lo segundo que debemos hacer es establecer las reglas para la discusión.
establezca las reglas para una discusión. Recuerden, estamos hablando en el sentido sano de la palabra. Ok, ya sabemos lo que es el momento de dialogar, de comunicarnos con nuestra pareja, evitando que es la contienda, los pleitos. Y tenemos ya esos textos bien ahí, bien pensaditos, de tratar de no traer enojo en el momento de traer cualquier comunicación entre la pareja. Entonces, ¿cuáles son esas reglas que debemos de tomar en cuenta al momento de tener esa comunicación? Muy bien, ahí tenemos la primera en pantalla. La regla número 1 es comprometernos a no usar palabras hirientes u ofensivas. Eso es importantísimo. Comprométase con su cónyuge, con su esposo, con su esposa, antes de embarcarse en un proceso de diálogo, de discusión. Recuerden que discusión es choque de ideas, conflictos. Es normal que haya conflictos en los matrimonios, no pleitos, porque ya los pleitos, eso es anormal. Pero entonces, si vamos a establecer la regla, una de ellas tiene que ser esa: comprometernos a no usar palabras hirientes u ofensivas. ¿Qué nos dice la Biblia, mi amor, al respecto? Dice la Biblia en Proverbios, capítulo 15, verso 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y también vemos en Efesios, capítulo 4, verso 32, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena a fin para dar gracia a los oyentes. Bien. ¿Cuántas palabras corrompidas debe salir de nuestra boca? Dice ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, debe ser una palabra con gracia la que salga de tu boca, una palabra que edifique en vez de destruir. Muy bien. Otra regla, y vamos allá al cambio de pantalla, otra regla que debemos establecer como pareja para una discusión es, y esto es importante, diga lo que tiene que ver con el tema que se está discutiendo en el momento y por favor no traiga a colación cosas que ya pasaron. Grave error. Grave error desenterrar cosas del pasado. Decía un poeta que el rencor es una cosa muerta. ¿Y a quién le gustaría hacer una tumba? Y yo voy a andar con un muerto a rastro toda la vida. Bueno, si usted guarda rencor, usted es como una tumba que anda con un muerto todo el tiempo. El rencor es una cosa muerta. No porque te acuerdas la vez que me diste el boche delante del pastor. Pero mi amor, de eso hace 3 años. Yo te pedí perdón, me dijiste que me perdonaba y me lo estás sacando en cara. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte ahí. Repito, decir lo que tenga que ver con el tema que se está discutiendo en el momento y hacer un gran esfuerzo por no traer a colación cosas que ya se enterraron, cosas que ya pasaron. Marido, esposo que nos estás viendo, por favor, no desentierre cosas del pasado. Hermana, esposa que nos estás mirando, no desentierre cosas que ya hieden. Eso es peligroso. Cuando comenzamos a sacar cosas, pero ven acá. O sea, no. Miren lo que dice la Escritura. Mi amor, ¿qué nos dice la Biblia en Proverbios 15:23? La palabra de Dios dice en Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Wow, mi amor, diste en el clavo con eso que acabas de decir. La palabra a su tiempo. Tienes toda la razón. La palabra a su tiempo es buena. ¿Qué más? Y en Proverbio 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como conviene. Ojo, hay cosas que no te conviene traerlas a colación. Piénsalo millones de veces antes de traer eso a colación y pregúntalo a ti mismo, a tu corazón. ¿Es correcto que yo lo diga? ¿Edificará lo que voy a decir? O sea, son 5 puertas de oro por las que tenemos que pasar antes de decir lo que vamos a decir. ¿Conviene decirlo? ¿Es correcto lo que voy a decir? ¿Edifica lo que voy a decir?
dañará a otros, en este caso dañará a mi cónyuge, lo hará sentir mal, cuidado, ¿ok? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha, como conviene. Entonces, una vez ya nosotros tenemos todo nuestro movimiento fríamente calculado, como decía el Chapulín Colorado, que tenemos nuestras emociones bajo control, mi esposa y yo estamos preparados para sentarnos a dialogar, ¿verdad? Y ya sabemos que la ira no nos controla y ya hemos establecido las reglas para esa discusión y ya vimos cuáles son las reglas. ¿Cuál es el tercer paso entonces que debemos dar? Buscar soluciones. Busque soluciones. Eso es importantísimo. Busque soluciones. Ahora, recuerden, para eso hay que estar dispuesto ¿a qué? A oír más y hablar menos. O sea, aprender a escuchar. Recuerden, el escuchar es el 90% de una buena comunicación. ¿Cómo definimos comunicación al principio? 90% escuchar y solo 10% hablar. Y solo 10% bla, 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 ¿verdad? Hablar. Entonces aprendamos a escuchar. Y además, esto es importante lo que voy a decir. Sea humilde y tolerante para entender que usted no siempre tiene la razón. Eso es importante. Sea humilde y tolerante para entender que usted no siempre, a veces sí, pero usted no siempre, marido, tiene la razón. O usted, esposa, no siempre tiene la razón. Eso es importante. Se requiere de una gran dosis de humildad para nosotros admitir, wow, mi amor, es verdad, me equivoqué, no tengo razón, ponderé el asunto, oré al Señor, me di cuenta que estaba equivocado. Y por último, y aquí paso pantalla, esto es importantísimo, hermano, elemental. Tenga presente que el perdón es parte del proceso. El perdón es parte del proceso. Dice Proverbios 10:12 que el amor cubre las faltas. El amor cubre las faltas. ¿Qué significa eso, amado pastor, que el amor cubre las faltas? Bueno, es tratar con el pecado y las ofensas de los demás bíblicamente, buscando la reconciliación con nuestro cónyuge que nos ha ofendido. Eso es lo que significa en una forma práctica, en términos prácticos, cubrir el pecado. Y a menos, déjenme decirle, mis hermanos, que a menos que ese espíritu no sea desarrollado en un matrimonio, será imposible cultivar una buena relación conyugal. Es más, fíjense que hay personas que piensan como que las ofensas se evaporan con el paso de los años, como que el tiempo se encargará de disolverlas, que los problemas son biodegradables. Cosa biodegradable, cosa que usted tira por la ventana y entonces ya se disolverán sola. Pero eso no funciona así con los problemas, porque las ofensas no se desintegran con el paso de los años. Vamos a hablar claro. A menos que resolvamos el problema adecuadamente. ¿Y cuál es la única forma adecuada de resolver el problema? Bueno, de acuerdo a los principios que aparecen en las escrituras. La palabra de Dios es la regla de fe y práctica. Entonces, déjame decirle que las ofensas que no se curan adecuadamente dejan marcas en el corazón. Y esas marcas en el corazón nunca nos permitirán relacionarnos con libertad y confianza con nuestro cónyuge. Nunca. Hay matrimonios que se han pasado los años, por ejemplo, acumulando ofensa tras ofensa. Son tantas que ni él ni ella pueden almacenarlas todas en su disco duro mental de tantas que son. Y es por eso que a veces algunos llegan a preguntarse, pero pastor, ¿y cómo es posible que esta o aquella tontería haya causado un problema tan grande como este? Ah, porque ese no es el resultado de una sola cosa. No fue la tontería. Es la consecuencia de años faltándose respeto, tratándose con aspereza y con desconsideración. La consecuencia de años sin decirse buenos días, mi amor, cuando se levantan. Años sin darle un beso a la esposa cuando se va o cuando viene o regresa del trabajo. Y todo eso acumulándose y acumulándose. Y la última tontería que pasó no fue más que el detonante que le puso la tapa al pomo. Y ahí murió todo.
Entonces hay que tener cuidado porque la Biblia nos dice en Cantares 2:15 que debemos cazar las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas son las que hacen perder nuestras viñas que están en cierne. Por favor, no acumulemos cosas creyendo, bueno, ya eso pasó y eso lo pasé por alto. Y se van acumulando ahí, cosas que no han sido resueltas de manera satisfactoria. Entonces, eso es lo que pasa cuando no se tratan los problemas bíblicamente con un espíritu perdonador. Dice Efesios capítulo 5, verso 32, perdonándoos unos a otros, soportándoos unos a otros, de la manera que Dios nos perdonó en Cristo, hacedlo también vosotros. Entonces, vamos a pasar al siguiente problema, mi amor, al siguiente problema que, ¿verdad? Ya vimos el primer problema, que es la falta de una buena comunicación que está destruyendo hoy la familia, comenzando con los matrimonios. Problema número 2. ¿Cuál es el problema número 2, mi amor? Problema número 2, como ustedes lo ven en pantalla y ven una gráfica excelente. Falta de respeto y confianza mutua. Falta de respeto y confianza mutua. Yo recuerdo, y por eso tengo ahí, ¿verdad? Entre paréntesis, la ilustración para contársela. Una niña de 10 años llamada Gertrudis está aprovechando que su hermano mayor se va a casar y están haciendo los preparativos de la boda en el que su hermano mayor se va a casar. Y Gertrudis, esa niña de 10 años, aprovecha el ambiente y llama a la mamá y le dice, mami, ¿qué se prometen los novios cuando se casan? Y la mamá, como toda una experta, dice, oh, mi hija, los novios cuando se casan se prometen amor y respeto. Eso es importante, mi niña. Tiene que haber respeto. La niña se queda callada y lo piensa y dice, mami, ¿verdad que tú y papi nunca se casaron? Hermanos, eso es lo que en buen dominicano nosotros le llamamos una galleta sin mano. Pero mami, ¿por qué esa niña saltó con eso? ¿Por qué ustedes piensan o creen que Gertrudis saltó con eso? Ah, porque esa niña de 10 años había visto escenas entre sus padres que no estaban respaldando con el ejemplo lo que esa madre estaba tratando de explicarle con sus palabras. El término respeto para un niño es abstracto en un sentido. Él no puede definir académicamente muy bien eso. Él lo ve a ti, en ti todos los días. Él ve cómo la mamá se dirige al esposo y cómo el esposo trata a su mamá. Y eso es lo que va a redefinir en su mente lo que esa palabra respeto significa. Entonces, mami, digo, la verdad es que la niña es brillante y lógica, sabe usar la lógica. Pero mami, si los novios cuando se casan se prometen respeto y yo no lo veo en ti y papi, entonces para mí tú y papi nunca se casaron. Porque ¿qué es lo que se prometen los novios cuando se casan? Respeto. Ah, pero en ti y papi yo no lo veo, entonces nunca se casaron. Digo, la niña es brillante. Al principio de la exposición, el pastor decía que los hogares que tienen esos principios bien claros van a cosechar sus hijos hogares con unos matrimonios firmes o viceversa. Si habían hogares con conflicto, iban sus hijos a construir hogares igualmente así. Por eso tenemos que tener bien pendiente en eso, mis hermanos, de lo que es el respeto, que cuando nuestros hijos vean la comunicación con nosotros como pareja, que ese respeto que brille realmente en nosotros como pareja, nuestros hijos en el mañana, cuando formen sus hogares, eso es lo que realmente va también a modelar, porque nosotros como esposo, como padre, supimos modelarle eso a nuestros hijos. Pastor, ¿cómo solucionar el problema de la falta de respeto? Por ejemplo, en la pareja, ¿cómo se puede solucionar eso? Bueno, por un lado, la Biblia nos enseña cuál es el deber fundamental de cada uno de los que componen la familia. Por ejemplo, la Biblia habla del deber fundamental de la esposa, la Biblia habla del deber fundamental del esposo, la Biblia habla del deber fundamental de los hijos. Y yo no estoy usando la palabra fundamental por usarla. Déjeme explicarlo.
Cuando hablamos de un deber fundamental, estamos hablando de algo sin lo cual usted no funciona bien en el contexto en el cual Dios lo colocó. Por ejemplo, una mujer puede ser hermosa. Gloria a Dios, aleluya. Una mujer puede ser bonita, una mujer puede ser inteligente, una mujer puede tener, qué sé yo, muchísimas otras buenas cualidades, pero si esa mujer no está sujeta a su marido, esa mujer es como un reloj que no da la hora, no está funcionando. Un hombre puede ser hacendoso, puede ser elegante, puede ser fornido, lo que usted quiera, pero si ese hombre no está amando a su esposa como Cristo amó a su iglesia, ese hombre también es como un reloj que no da la hora, porque no está funcionando en el contexto en el cual Dios lo colocó dentro del matrimonio. A eso me refiero cuando hablo del deber fundamental del esposo, el deber fundamental de la esposa. Y eso es importante. Sin embargo, ok, nosotros en teoría sabemos cuál es nuestro deber fundamental. Si nosotros le preguntamos a las hermanas que están aquí, ¿cuáles son tus deberes según la Biblia? Oh, debo respetar a mi marido, debo estar sujeta a ella. Y a los hombres, oh, amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Fenómeno. Pero, sin embargo, ¿cuál es el problema que se da en la mayoría de los matrimonios? Que todos están esperando que la otra parte haga la suya. Por allá vemos al hombre decir, sí, pastor, yo la amara más si ella me respetara más. Pero ella dice por su parte, no, pastor, yo lo respetara más si él me amara más. Y él dice, no, yo. Y los dos se están guardiando y ninguno hace nada. Porque cada uno está esperando que el otro comience a cumplir con su deber. Se le olvidaron dos cositas a los que piensan así. Primero, se les olvidó que cuando se casaron voluntariamente, creo yo que fue voluntariamente, o a quienes de los que están en este Zoom le pusieron una pistola para que se casara, cásese, vaya al altar. A mí no me obligaron, ni a mi esposa, fue voluntariamente. Entonces, se nos olvida que cuando nos casamos voluntariamente, ambos nos comprometimos a cumplir con nuestra parte independientemente de la del otro. Y olvidaron además, como dice Romanos 14:12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Los esposos darán cuenta por el ejercicio de su autoridad, pero tú, mi hermana, darás cuenta por tu obediencia. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Emma, vamos a hablar más abierto y más franco todavía. La responsabilidad de un hombre, óigame bien, es amar a su mujer, aunque esa mujer sea un callo. Ese sería el colmo, mi amor, ¿verdad? Sí. Que diga que tú eres un callo. Jamás. Repito esto, hombres, escuchen lo que están en Zoom ahora, los esposos. La responsabilidad suya es amar a su mujer, óigame, aunque esa mujer sea un callo. Cuando el Señor manda amarla, ¿es porque haya una condición al momento de amarla? No hay condición, porque en Efesios 5:25 no dice, marido, ama a tu mujer. Claro, si tú sientes amarla o si ella es digna de que tú la ames. No hay condiciones. De hecho, hay un mandato ahí, como veremos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amad. Es un imperativo, es un mandato. Y en el caso de nosotros las mujeres, hay una condición cuando el Señor nos manda a respetar y a estarnos sujetas a nuestros esposos. Tampoco la escritura nos enseña, está sujeta a vuestro marido, claro, si él lo merece o si él es digno de que tú te sujetes a él. De hecho, ahorita vamos a entrar en ese detalle de lo que no significa que una mujer se sujete a su marido. Ok, cuando lleguemos al concepto bíblico de la verdadera sumisión. Pero mientras tanto, mi amor, quiero decir que si se casó con ella ese hombre y fue voluntario y nadie lo obligó, el deber de ese hombre es amarla. No sea que le pase como el hombre aquel, tú recuerdas que va donde el pastor, ya el matrimonio de ese señor estaba en un hilo. Y él va donde el pastor y le dice, pastor, tengo problemas serios con mi mujer. Cuénteme, varón, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pastor, lo que pasa es que yo le voy a decir la verdad, ya yo no amo a mi esposa como esposa. ¿Cómo? No, pero espérate, varón. ¿Cómo es que usted dice? Pastor, yo no amo a mi esposa como esposa ya. El pastor está buscando la manera de ver que la cosa dice, bueno, pues ámala por lo menos como amiga. Pastor, es que usted no me entiende. Ya yo no veo a mi esposa ni como amiga, la veo como mi enemiga. El pastor le dijo, bueno, la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. ¿Qué tú vas a hacer ahora?
Digo, ese sería el colmo, ¿verdad? Que el colmo de los colmos, ya que uno ve a su cónyuge como una enemiga. Pero como quiera, vamos a suponer que tú la veas como tu enemiga. La Biblia dice, amad a vuestro enemigo. Como quiera, varón, no hay cuerda floja. Ámala como sea. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué es lo que yo creo, verdad? Que el espíritu de la época nos ha hecho pensar que el amor son meramente sentimientos y no actitudes. Si yo pregunto, el amor, bíblicamente hablando, porque el mundo te va a decir otra cosa, pero el amor, bíblicamente hablando, ¿es un mero sentimiento o son actitudes? Bueno, si el amor es un sentimiento, entonces en Efesios 5:25 tenemos que ponerle a nosotros, añadirle, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no lo hizo, añadirle, marido, amad a vuestras mujeres si sientes amarla, si te sale. Si tú no lo sientes, tira eso por el suelo. Dios no nos da ese derecho. El amor son actitudes, no sentimientos. Así que la Biblia no dice que ames a tu mujer si tú sientes amarla o si te sale de adentro. No. ¿Ok? Pero ese es un hecho. Hay hombres que reaccionan así pecaminosamente, como el caso del marido aquel que dice, ay pastor, ya yo no veo a mi esposa ni como amiga, la veo como mi enemiga ya. Ok, ahora bien, en lo que respecta a la mujer, mi amor, la escritura es clara al hablar de que el deber fundamental de ustedes es estar sujeta a nosotros, a los maridos. Sin embargo, esto es algo que hay que explicar con más claridad. ¿Bien? Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿en qué consiste realmente la verdadera sumisión según la Biblia? Bien, ahí tenemos en pantalla, ¿verdad? ¿En qué consiste realmente la verdadera sumisión según la Biblia? Bien, vamos a explicar eso que tenemos ahí en pantalla. Esas rayitas que ustedes ven ahí roja es porque hay una forma, quizá algún niño esté por ahí por Zoom y tomó el lapicito y rayó. Así que esperamos que podamos, ¿verdad? En ese sentido ahí controlar a esos niños que quieren divertirse con la pantalla. Ok. Miren, de acuerdo a la enseñanza bíblica, porque mi esposa me acaba de hacer una pregunta sumamente importante, ¿en qué consiste realmente la verdadera sumisión? Y esa es una pregunta sabia. Pero de acuerdo a la enseñanza bíblica, Dios ha diseñado un orden para el hogar que debe ser guardado y observado por cada uno de los miembros que viven allí. Preguntamos, ¿cuál es ese orden? Muy sencillo. El hombre es cabeza de la mujer y ambos, el esposo y la esposa, somos cabeza sobre los hijos. Yo creo que eso se entiende muy claro. Repito, el hombre es líder, cabeza de la mujer y ambos, mujer y hombre, como padres, ¿verdad? Como padre y madre, como esposo, somos cabeza sobre los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de acuerdo con esta enseñanza, en el hogar algunos deben ejercer autoridad y hay otros que deben someterse al ejercicio de esa autoridad voluntariamente. Ahora, aclaro, eso no quiere decir, mis hermanas, eso no quiere decir que los que se sometan sean inferiores o menos espirituales o menos inteligentes. No. Por ejemplo, en un regimiento militar, ¿puede darse el caso de que un policía raso sea más inteligente que un capitán? ¿Sí o no? Sí, pero el raso es raso y el capitán es capitán. Entonces, ¿cuál es el deber de ese raso? Por más brillante que sea, obedecer la orden del capitán, porque es un asunto de orden, no de inferioridad, como veremos. Entonces, vamos a poner un ejemplo mucho más sublime y vamos a ver el ejemplo de Cristo. Escuchen lo que dice, mi esposa va a leer en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Qué nos dice allí, mi amor? Vamos a ver este ejemplo para que ustedes vean lo que es la verdadera sumisión. Amén. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y Dios es la cabeza de Cristo. El énfasis yo lo quiero hacer ahí. El texto completo dice,
Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, pero dice Dios es la cabeza de Cristo. Fíjense, Dios el Hijo se somete voluntariamente a Dios el Padre. Ahora yo pregunto, el hecho de que Jesús, ¿verdad? O sea, Dios hombre, Dios Hijo, se someta a Dios el Padre, lo hace a él menos Dios, lo hace a él menos digno, lo hace a él menos glorioso. Imposible, imposible. Más aún, voy más lejos todavía, voy a descender más en mi ejemplo. Cuando el Hijo de Dios se encarnó, Jesucristo, se hizo hombre, ¿no dice Lucas 2:51 que él se sometió a la autoridad de sus padres terrenales? Yo pregunto, ¿cómo se explica el hecho de que Cristo, siendo Dios, hecho hombre, siendo infinitamente superior a José y a María, Cristo se sometió a la autoridad de sus padres terrenales? ¿Cómo se explica eso? ¿Saben por qué? Porque Cristo reconoció el orden establecido por Dios para el hogar. El orden. No es un asunto de inferioridad, es un asunto de orden, porque las cosas Dios sabe cómo pueden funcionar mejor. Por eso tenemos el problema del machismo y el feminismo, es porque no están en el orden de Dios. Si nosotros llevamos el orden como Dios lo estableció, que el hombre es líder, es cabeza, es un hombre que ama a su esposa y ella voluntariamente va a seguir el liderazgo de ese hombre, no hubiera problema. Pero ahora tenemos una guerra. Ahora hablamos de igualdad de género, ahora hay una lucha, que el machismo, viene el feminismo y las mujeres hablan contra los hombres contra las mujeres. La respuesta al machismo no es el feminismo ni viceversa. Ninguno de los dos extremos son de Dios. El orden bíblico que Dios estableció, eso es. Entonces, fíjense que el mismo Jesús reconoce el orden establecido por Dios para el hogar y se somete a sus padres terrenales. Repito, siendo infinitamente superior a José y a María. De hecho, quiero aclarar aquí, hermanos, que Cristo se sometió a la autoridad de sus padres porque él decidió hacerlo. En ese sentido, les quiero decir que la verdadera sumisión es voluntaria, no se trata de alguien que es sometido, porque la Biblia no dice en Efesios 5:22, no dice, esposo, sometan a sus esposas. La Biblia no dice eso. La Biblia le dice a la esposa, y vosotras mujeres estad sujetas. Eso está en voz media. Hay voz activa, voz pasiva y voz media. En el griego, esos tres niveles de voz existen. En la voz pasiva, el sujeto solamente recibe la acción. Pero en la voz, esa es la pasiva. En la voz activa, el sujeto realiza la acción. Pero en la voz media, el sujeto realiza la acción y recibe el beneficio. Es como, por ejemplo, que yo diga, yo me peino. ¿Quién se peina? Yo. ¿Quién recibe el beneficio? Yo. Entonces a las esposas se les dice, y vosotras mujeres, estad ustedes sujetas a sus maridos. Es a la mujer que se le dice eso. No le dicen a los esposos que sometan a las mujeres. No, eso es machismo y eso es abuso. Eso es otra cosa. Entonces, ese es el significado de la verdadera sumisión bíblica. Aclaro. Algunas personas están en autoridad no porque sean superiores en sí mismas. Hermano, esto es importante, repito. Algunas personas están en autoridad no porque sean superiores en sí mismas. Fíjense lo que les voy a presentar en pantalla. No es la superioridad del individuo lo que lo hace respetable. Es la posición que él ocupa, dada por Dios. Ah, pero él es general. Bueno, esa es la posición que lo ocupa. ¿Y el otro qué? Raso. Ok, ¿quién debe someterse a quién? ¿Quién debe obedecer la orden de quién? Ah, bueno, es raso. Ok, él es pastor y los demás son miembros. Entonces, ¿quién debe estar sujeto a quién, bíblicamente hablando? Bueno, los miembros, las ovejas, al pastor. Porque Dios lo colocó a él ahí como pastor. Fue Dios que lo puso ahí. Entonces, ahora, no es que el pastor sea superior. Los miembros poseen la misma dignidad que el pastor y el general posee la misma dignidad que el raso, humanamente hablando, pero el raso es raso y el capitán es capitán. Entonces, por eso digo aquí en pantalla que no es la superioridad del individuo lo que lo hace respetable, sino la posición que lo ocupa, dada por Dios. Fue Dios que lo colocó ahí a esa persona. Por ejemplo, en un equipo de baloncesto,
hay alguien que dirige el equipo y dentro de la zona de juego hay algunos que ocupan una posición y otros ocupan otra posición. Yo me pregunto, ¿cómo se juega mejor? ¿Cuando a cada jugador se le ocurre seguir una estrategia personal o cuando cada jugador sigue la regla del capitán del equipo? ¿Cómo se juega mejor? O cuando obedecen la orden del capitán del equipo. O sea, no se puede ser genial en un juego de baloncesto. Hay que ser obediente y hacer lo que dice el dirigente. Tira la pelota allí, haz esto, ponte ahí, etcétera. Lo mismo ocurre en una guerra. Una guerra no se gana si a cada soldado se le ocurre seguir una estrategia personal porque piensa que la del general está desfasada. No, el general me dijo que me colocara aquí, pero yo me voy a poner aquí. Mire, de seguro que pierden la guerra. Es un asunto de orden, hermanos. Y déjeme decirle algo. Dios estableció un orden en todo y un lugar donde no haya autoridad no habrá orden y un lugar donde no haya orden no habrá unidad ni paz y un lugar donde no haya unidad ni paz Dios no puede ser glorificado. Entonces eso quiere decir que de acuerdo con el diseño divino, todas las instituciones que Dios creó, la familia, la nación, la iglesia, solo funcionan adecuadamente cuando existen personas en autoridad y personas bajo autoridad. No es fácil estar bajo autoridad, pero tampoco es fácil estar en autoridad. No es fácil ser un buen líder, pero tampoco es fácil ser un buen seguidor. Ahora, para que haya líderes deben haber seguidores. Pongan ustedes que en una iglesia todo el mundo fuera pastor. No tiene sentido. No tiene sentido. Imaginemos que ese orden no exista en un hogar, entonces, extrapolándolo al tema del matrimonio, donde todos se consideran iguales en la autoridad. Los hijos hacen lo que quiera, la mujer hace lo que quiere, el esposo dice quítate que te tumbo. O sea, ¿qué va a pasar? En un lugar donde nadie se quiere someter a nadie. Un caos. Un matrimonio que va a vivir en pie de guerra todo el tiempo hasta que termine en separación. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que cada cual debe respetar el rango de autoridad bajo el cual ha sido colocado por Dios. Y esto se aplica a todos los niveles, familiares, militar, eclesiástico, etcétera, etcétera. Ahora, mi hermano, esposo que nos estás escuchando, déjame decirte esto. Tu esposa es parte de tu equipo, no de la competencia, ¿eh? Eso es importante, nunca lo olvides. Tu esposa es parte de tu equipo, no de la competencia. No la soslaye, no la pongas a un lado. Ella debe participar y tú debes contar con su apoyo y con su participación y con sus buenas ideas para que funcione mejor. Sé sabio. Un líder sabio agarra y trabaja en equipo. No es un todólogo. Entonces, quiero decir que la Biblia no promueve la tiranía del hombre sobre la mujer. La Biblia más bien promueve un liderazgo digamos, ejercido con humildad, ejercido con sabiduría para la gloria de Dios y el bien de la familia. Por eso fue que Cristo enseñó que el mayor en su reino no es aquel que es servido, sino aquel que sirve. Esa es la posición bíblica del liderazgo. Jesús dijo, el que quiera ser grande entre nosotros va a ser nuestro servidor. Aquí en esta casa, en el hogar, yo debo actuar como el que sirve, como el que sirve. Esa es la posición, el concepto bíblico de liderazgo. El líder es no aquel que es servido, sino aquel que sirve. Así que su misión, terminando este punto ya, no significa que la mujer deja de ser un ser pensante. Su misión no significa que ella debe ceder a todas las demandas del marido. Si lo que ese hombre le está pidiendo a esa esposa es pecaminoso, a ella no le queda otra opción que desobedecer. Claro, cuando lo haga, lo va a hacer con amor y altura. No, el Señor te reprenda, demonio. No, con amabilidad. Mira, mi amor, créeme que en todo yo quisiera someterme a ti, pero en esto, cariño, no puedo. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tampoco sumisión significa que la mujer sea menos competente, ni menos inteligente, ni es inconsecuente con nuestra igualdad en Cristo. Mi amor, ¿qué nos dice la Biblia en Gálatas? Capítulo 3, versículo 28, ¿qué nos dice? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que la sumisión no es inconsecuente con nuestra igualdad en Cristo? Aunque somos de géneros distintos, pero tenemos roles diferentes. Poseemos la misma dignidad, porque ambos fuimos creados a la imagen de Dios y la misma naturaleza. Somos dos seres humanos. Pero
los roles son diferentes. Eso es lo único que varía, pero eso no significa que entonces eso nos diferencie o sea, desde el punto de vista de la dignidad. Bien, por eso es que dice ahí, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. En aquel tiempo la mujer era puesta en un segundo plano. Ok, así que en ninguna parte de la Biblia enseña que la mujer sea la esclava del hombre. Vamos a terminar, mi amor, entonces, con lo siguiente. El pastor, pero antes, el pastor nos está dando las herramientas clave para que reine la armonía en nuestro hogar y que podamos modelar la verdadera familia que el Señor Jesucristo quiere que nosotros como creyentes modelemos ante la sociedad. ¿Cuál es otro de los problemas, pastor, que destruyen la familia? Bueno, vamos al último ya para cerrar. El problema número 3 que está destruyendo hoy la armonía y la unidad de la familia es ese que ustedes compromisos. Hablamos ya de la falta de una buena comunicación, problema número 1, problema número 2, la falta de respeto y confianza mutua. Este es el tercero y último para cerrar. Demasiado compromiso. Los padres abran el oído y presten la debida atención en este punto. Último punto. Miren, ¿por qué muchos hogares andan mal? Miren la razón ahí. ¿Por qué muchos hogares andan mal? Porque los padres están ausentes. Porque estamos tan envueltos en tantas cosas que hemos llegado a veces a descuidar a la familia, a los hijos, a la esposa y hasta ellos mismos se descuidan. La palabra de Dios nos enseña que el buen padre es aquel que provee atención para su familia. Escuchen lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, por ejemplo. ¿Qué nos dice, mi amor? 1 Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Escuchen bien, el buen padre es aquel que provee atención para su familia. Ahí dice, si alguno no provee para los de su ministerio, si alguno no provee para los de la calle, no, ahí no dice eso. Si alguno no provee para los suyos, y ahí puede estar incluido tu ministerio y lo de afuera, pero dice, y mayormente, primariamente, para los de su casa. El que no hace eso, dice ahí, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso lo dice la Biblia. Yo estoy usando la Biblia en esta noche para basar mi tesis y mi postulado. Por eso, hermanos, líderes sobre todo, yo sé que hay líderes que nos están viendo en este mismo instante y quiero decirle esto de parte del Señor. Líderes, tengamos cuidado de que ni el mismo ministerio se convierta en una trampa que nos lleve finalmente a descuidar a nuestra familia. Ese es un error, craso error. Claro, el ministerio es importante, pero si no lo manejamos bien, puede convertirse en una trampa. Yo creo que debemos ser balanceados en ese sentido. Y déjeme decirle esto, y lo voy a decir con mucha responsabilidad. Nadie puede agradar a Dios ministrando a extraños mientras los propios son descuidados. Nadie. Absolutamente nadie. Por espiritual que quiera ser, nadie puede agradar a Dios ministrando a extraños mientras los propios son descuidados. Hoy estamos en campaña porque hay almas que salvar y las tuyas se están perdiendo, varón. Eso es peligroso y contradictorio. Porque muchas veces por ganar a otros uno pierde a los de su misma casa. Porque mientras queremos salvar a los que están perdidos en el mundo, perdemos a los nuestros que viven bajo el mismo techo y que comen en nuestra propia mesa. Vamos a ilustrarlo. ¿Ustedes recuerdan cuando a los 12 años de edad Jesús se quedó en el templo sin que sus padres se dieran cuenta ni le echaran de menos? Yo no digo que Jesús se perdió en el templo porque Jesús nunca ha estado perdido, pero sí se quedó solo sin que sus padres le echaran de menos. Y dice la Biblia en Lucas 2 que ellos caminaron todo un día sin saber dónde estaba su hijo. Y que ellos estaban celebrando la Pascua. Estaban celebrando la Pascua José y María.
y caminaron todo un día sin saber dónde estaba Jesús. Yo te pregunto a ti ahora, padre que me estás viendo, ¿qué tan lejos caminas tú sin saber nada de tus hijos? José y María pensaron, bueno, estará entre la multitud que vino a adorar. ¿Te conformas con saber que tus hijos están entre el montón? Cuidado, ¿dónde están tus hijos? Mientras tú te estás yendo en gloria, quizás en un culto o en una actividad, de actividad en actividad, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué tiempo le dedicas a tus hijos? Muchas veces estamos tan ocupados, mis hermanos, que nuestros hijos se están perdiendo y no nos estamos dando cuenta. Quizá debido al exceso de trabajo que debemos desempeñar para poder mantener esos niveles económicos que nos está imponiendo la sociedad de consumo, de que un trabajo no es suficiente ya. Y estamos perdiendo de vista, ¿qué cosa? Lo más importante. Estamos perdiendo de vista lo más importante. Cerramos con esta ilustración que creo que puede marcar la vida de muchos padres que nos están mirando. Miren lo que es perder lo más importante por estar envueltos en las cosas materiales, en el exceso de trabajo y hasta en el exceso ministerial. Y nuestros hijos se pierden. Hay una leyenda que dice, una vieja historia, que dice que cierta mujer luego de enviudar se quedó sin medio de sustento para ella y para su hijo pequeño. Oigan esto. Un día ella decidió salir de su pueblo para ver qué encontraba o para morirse en el desierto. Pero la mujer pasa por una cueva y escucha una voz misteriosa que le dice, mujer, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Atraída por la curiosidad, la mujer entró a la cueva y, oh sorpresa, encuentra allí un montón de joyas de inmenso valor, anillos, collares, brazaletes de oro puro, toda clase de piedras preciosas, rubíes, zafiro, diamante, esmeralda. La voz le sigue diciendo, toma todo lo que quieras, mujer, pero no olvide lo más importante. La mujer comienza a llenar sus bolsillos de todo lo que podía meter en ellos y a ponerse brazaletes, anillos, collares, hasta que ya no le cabía nada más. Así que pone a su hijo en el suelo para poder utilizar las dos manos y poder abarcar todo lo que ella pudiese. Pero la voz le sigue diciendo, apúrate, apúrate. La puerta de la cueva se cerrará pronto. Toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Entonces la mujer, dice la historia, puso más empeño en todo lo más caro que pudo tomar. Pero resulta que la puerta de la cueva comenzó a cerrarse. La mujer salió apresuradamente con todo lo que pudo agarrar y cuando por fin estuvo fuera y la puerta se cerró tras ella, se dio cuenta que había dejado a su hijo encerrado en la cueva. O sea, olvidó lo más importante. Moraleja. Padres que nos ven, ningún dinero del mundo vale la pena si para ganarlo tenemos que descuidar la posesión más valiosa que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Ese chiquito que usted ve ahí en pantalla. Ningún dinero del mundo, ni en euro, ni en dólar, ni en ligas esterlinas, vale la pena si para ganarlo tienes que perder a tus hijos. Grábese esto ahí. El trabajo paterno es activo 24 horas y está por encima de cualquier otra función. Primero Dios, luego la familia, después la iglesia, el ministerio, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Ningún dinero del mundo vale la pena si para ganarlo tenemos que descuidar a nuestra familia. Nosotros somos responsables como mayordomos de un gran tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos, que son nuestros hijos. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. A veces, cuando yo he mencionado este tipo de ilustraciones de historia, pienso en algunas mujeres de clase alta que tienen que salir a trabajar sin necesidad. Yo creo que lo último que agota una mujer, una esposa, una madre es tener que salir a trabajar. Yo sé que hay casos en los que es prácticamente inevitable, pero que sea ya lo último. Pero hay mujeres que sin necesidad de salir a trabajar quieren hacer dinero igual que el hombre. Y estoy hablando de mujeres de la alta que buscan una
una trabajadora, una niñera. Y cuando uno le pregunta a esa madre que deja a su niño con una niñera, que en muchos casos ni sabe bien quién es, uno le pregunta a esa madre, mamá, ¿cuál es el tesoro más grande que tú tienes en este mundo después de Dios? ¿Sabe lo que esa mujer le contesta? Oh, mis hijos. Ajá, pero qué contradictorio, porque resulta que tú no eres capaz de darle la llave de la caja fuerte donde tú guardas tus joyas y tu dinero a esa mujer, pero eres capaz de dejar el alma de tu hijo en las manos de una extraña. Eso es contradictorio. ¿A qué le vamos a hacer caso? ¿A lo que esa mujer nos está diciendo o a lo que ella está haciendo? ¿Qué es lo que demuestra dónde está su prioridad? Lo que ella está diciendo, no, lo que ella está haciendo. El tesoro tuyo no son tus hijos, el tesoro tuyo y lo más importante después de Dios es lo que tú dejaste en esa caja fuerte metido ahí, tus joyas, cuya llave tú no eres capaz de darle a esa mujer, pero eres capaz de dejar el alma de tu hijo en manos de esa mujer. Quiera Dios, y es nuestra oración, que el Espíritu Santo grabe cada una de estas palabras con cincel de diamante en los corazones que nos han oído en esta noche. Y que Dios nos ayude a ser mejores padres, mejores esposos, mejores familias, y en esa misma medida, créannos, seremos una mejor sociedad y sobre todo una mejor iglesia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el ser una mejor iglesia dependerá de que seamos mejores familias, porque cuando la familia anda mal, todo anda mal. No creemos en un ministerio estable con hogares inestables, ni en una sociedad estable con familias inestables. Eso es imposible. Que Dios nos ayude. Amén. Y que su Espíritu Santo de verdad nos permita rumiar estas enseñanzas y vivir a la luz de ellas. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, y muchas gracias. Amén.